Buenos días, amada Iglesia del Señor. Siguiendo con los devocionales que son de mucha bendición, como ya lo dije alguna vez y lo sigo manteniendo porque son de mucha bendición. Hoy me toca dar el capítulo 3 del libro de Esdras. Aquí vamos a ver, y es muy importante, ¿no? Lo que sucede es la reconstrucción del altar. Miren, la reconstrucción del altar, no dice la reconstrucción del templo. No hay que tener eso presente. Y vamos a leer lo que dice la palabra. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió, dice, en Jerusalén, con un mismo propósito. Entonces, dice Yeshua, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar, dice, ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar que tenían miedo, dice, de los lugareños, acá nos habla de los lugareños, en ese lugar donde ellos ya habían regresado para levantar el altar que era Jerusalén. Ya habían gente extraña, gente que habían ocupado esos lugares, ¿no? Era gente idólatra, gente que tenían otras costumbres, ¿no? Vivían en pecado. Y es por eso que ellos tuvieron, dice, miedo de aquellos que estaban en ese lugar. Luego, dice, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Hermanos, acá vemos cómo estuvieron, como se dice, ¿no? Ay, perdón, el resfrío. Estuvieron como un solo hombre, dice, unidos juntos para lograr el propósito. Ese propósito que Dios ya había puesto en ellos y que ellos querían cumplirlo, ¿no? Porque les estaba dando Dios una vez más la oportunidad de reunirse y de buscar al Dios verdadero. Esto fue una señal, hermanos, una señal muy buena, muy alentadora de obediencia, ¿no? Entre los exiliados que regresaron al pueblo. Es una señal muy alentadora, dice, porque empezaron a obedecer nuevamente. Ellos habían estado en otros lugares, en otras naciones, ¿no? Pero dice que ellos recordaban y entendían lo grandioso que era regresar a su pueblo para levantar altar al Señor. Vemos que Yeshua y Zorobabel fueron los líderes principales, ¿no?, para esta reconstrucción. Comenzaron su trabajo con la construcción del altar. Eso es lo que hicieron, ¿no? Lo primero que hicieron fue construir el altar. De aquellos escombros del templo destruido, hermanos, ellos regresaron al mismo lugar de donde se había destruido el templo, el primer templo, el templo anterior. Ahora se levantaba un altar listo para recibir sacrificios, hermanos. Entonces, acá seguimos leyendo y dicen, celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron toda cantidad, dice, de ofrendas, ¿no? Ellos empezaron a ofrendar requeridas para cada celebración de estas fiestas que ellos hacían para el Señor, que el Señor había establecido para que ellos pudieran celebrar estas fiestas del Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor 15 días antes de que comenzaran las festividades, dice, ¿no? O sea,
lo hicieron con tiempo, ¿no? Yo creo que siempre debemos actuar con tiempo, hermanos. Luego dice, acá podemos ver, dice, ¿no? De que 15 días antes ellos se entregaron, ¿no? Las ofrendas. Luego dice, empezó el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Bien, hermanos. Yo quiero que tomemos atención en esta parte, ¿no? ¿Se dieron cuenta, hermanos, que edificaron el altar? Mucho antes de que pudieran reconstruir el templo, ellos reconstruyeron el altar, ¿se están dando cuenta? ¿Por qué, hermanos? Sabiamente ellos comenzaron por la construcción del altar. Porque, porque podían hacerlo con mayor rapidez. Y lo más grande y asombroso y sorprendente, hermanos, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque entendían, hermanos, la importancia espiritual, hermanos. Miren, ellos tenían una necesidad espiritual. A cada uno de nosotros Dios nos ha creado con una necesidad espiritual, hermanos. Y eso ellos sentían, esa necesidad espiritual en sus vidas. Fundamentalmente el altar, hermanos, donde se trataba, eso es lo que, edifican primero el altar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que era algo fundamental para ellos, donde se trataba el pecado, hermanos, donde el hombre común se reunía con Dios. Hermanos, el altar es donde tú vas. El altar es donde tú te humillas y pides perdón al Señor, donde te reúnes con tu Dios, donde hablas con tu Dios, hermanos, con nuestro Dios poderoso. Es muy, pero muy importante levantar un altar, hermanos, para tu vida, para la vida de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Es muy importante, hermanos, y acá lo estamos viendo. Entonces, de esta manera, y así también, hermanos, mostraban y entendían la necesidad, dice, de recibir perdón. Por eso les digo el altar donde ellos iban a pedir perdón y a levantar ofrendas para pedirle perdón al Señor por sus actos, por sus pecados. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso, hermanos, sino que hacían actos de dedicación a Dios, hermanos. Tenían actos de dedicación al Señor. Ahora, hermanos, no hay ofrendas como antes las hubo de animales, no sé, de panes que hacían, de tortas que hacían, hermanos, y de muchas cosas más que el Señor les había instruido y la ley lo decía, hermanos. Ahora tú y yo somos las ofrendas vivas, hermanos. Por eso muchas veces nosotros les decimos, y también nosotros nos decimos, guárdate en santidad, hermanos. Guardémonos en santidad, porque nosotros ahora somos esas ofrendas delante del Señor. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor, cuando nosotros vamos a ese altar del Señor, hermanos, que no solamente puede estar en la iglesia, sino también en tu hogar, en tu habitación, hermanos, es donde tú te postras y adoras y alabas al Señor, hermanos, es ahí donde tú estás dándote en ofrenda al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y si hemos cometido algo, correr al Señor y pedirle perdón. Porque tenemos que ser ofrenda agradable al Señor. Para eso Jesucristo murió.
Para eso Jesucristo se entregó, para que nosotros seamos esas ofrendas vivas delante de Él. Guardemos nuestras vidas en santidad. Tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que vemos, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Ahora, y todo esto es lo que nosotros debemos hacer en la actualidad, hermanos. Nosotros debemos ser así, debemos reconstruir, como les decía, un altar en nuestras vidas y tener y recibir el perdón de Dios para levantar esos altares, tener un encuentro poderoso con el Señor, hermanos, para que sea un nuevo comienzo en nuestras vidas. Él te está dando un nuevo comienzo en tu vida. Él ha venido a ti, Él se ha dado a conocer a tu vida para que tú tengas una nueva vida en Él. Entonces entendamos, hermanos, que es muy importante levantar un altar en tu vida, en tu casa, hermanos. Pero como les decía, en santidad. Ya apartémonos de las cosas que de repente hasta ahora nos siguen teniendo atadas. Eso es una decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Decide entregarte de verdad al Señor. Eso es lo que nos está mostrando también ahora la palabra del Señor. Tenemos que recordar, hermanos, cuán importante, como lo decía hace un momento, ¿no? Para este pueblo era muy importante, hermanos, estar en la presencia de Dios. Porque si nos damos cuenta, no puede haber, hermanos, un templo sin altar. Escúchame lo que les digo. No puede haber no puede haber un templo sin un altar, pero sí puede haber, hermanos, un altar sin templo. Acércate al Señor. Es muy importante, muy primordial, antes que cualquier cosa, hermanos, que tú busques la presencia de Dios, que tú tengas esa comunión con nuestro Padre eterno. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Eso es lo que el Señor ha venido a decir a nosotros, que tenemos que estar con Él, que tenemos que tener esa intimidad con el Señor. Y vamos a seguir viendo esto. Y acá también nos habla, dice, del comienzo a reconstruir el pueblo, porque en ese mismo tiempo también ellos, después de haber construido el altar del Señor, también empiezan a reconstruir el templo del Señor. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo dice, contrató albañiles, carpinteros, compró, dice, cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, que les pagaron con alimentos, dice, hicieron un intercambio. Y no solamente eso, sino que el rey Ciro había dado permiso para hacer todo esto. Y no solamente permiso, era como si estuviera él acá en la palabra, y cuando uno un poquito va más allá, entiende y dice que él de la caja real también estaba proporcionando, dice, dinero. ¿Se dan cuenta? Él estaba dando dinero, ¿no? Entonces estaba subvencionando, hermanos, todo lo que este pueblo estaba haciendo. Miren Dios cómo utilizó a este rey, ¿no? Entonces, dice que la construcción del pueblo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. Es decir, pasaron 2 años para reconstruir este templo, hermanos, imagínense. No fue ahí mismo, ¿no? Y dice que la fuerza laboral, hermanos, estaba formada por todos los que habían regresado, dice, del exilio, ¿no? Todos se unieron, y como yo les decía al inicio, ellos fueron como un solo hombre, se unieron, trabajaron juntos. Qué grandioso es tener unidad, hermanos, ¿no? Entonces dice, ellos reconstruyeron, todos se juntaron, tenían un mismo sentir y un mismo propósito, hermanos, para hacer esto. ¿Se dan cuenta? Ahora, el inicio del templo, dice, hermanos, en este inicio del templo no estaba el arca, en este templo que estaban iniciando este pueblo que había regresado. No estaba el área ni la gloria visible,
y todavía tampoco existía el templo, ¿no? Estaban en algunos comienzos recién. Pero hay algo muy importante, hermanos. Dios estaba entronizado en las alabanzas de su pueblo. ¿Se dan cuenta por qué es importante un altar? Porque ahí levantas alabanza y adoras al Señor. Tienes la presencia de Dios en tu vida, hermanos. Por eso, cuán importante, hermanos, es la alabanza a nuestro Dios. En la iglesia les decimos, dancen, alaben, abran sus bocas con cánticos de alabanza. El domingo la hermana, la mentora Jenny decía, ¿no? Daba conceptos de qué es la alabanza, de qué cosas tan hermosas nosotros podemos provocar en nuestras vidas y alabar al Señor por medio de las alabanzas, hermanos. Es ahí donde el Señor desciende a tu vida y no solamente eso. Dice que por medio de la alabanza haces guerra, hermanos, contra toda enfermedad, contra todo espíritu que quiera tocar tu vida. Es una arma poderosa en nuestras manos que el Señor nos ha dado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor desciende con poder, porque tú abres tu boca para alabar, para decirle todo lo hermoso que es el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso, dancemos, alabemos, cantemos, que nuestra voz se oiga. El Señor, hermanos, conoce nuestras voces. El Señor sabe, y que sabe tu nombre, te conoce más que cualquiera, hermanos. Y Él sabe que está saliendo de tu boca. Amén, hermanos. Eso es lo que provoca la alabanza. Y acá lo dice, hermanos, ¿no? Acá dice, ¿no? Que ellos, dice, con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Eso es lo que declaraba sus bocas. Luego todo el pueblo, dice, dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían, dice, echado los cimientos del templo del Señor. Estaban felices, estaban alegres, gozosos, hermanos, ¿no? Pero también acá vemos, y lo vamos a leer, vemos, dice, sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada, yo quiero que entendamos esto, que habían visto, dice, el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, dice, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Algunos de estos ancianos, hermanos, habían estado en ese mismo lugar. Ahora habían regresado al mismo lugar, posiblemente medio siglo antes. Ellos habían estado ahí y habían conocido el templo anterior, la gloria del templo anterior, ¿no? Como habíamos dicho, era muy hermoso, ¿no? Aún estaba lleno de oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos también hablado sobre eso? Era un templo hermosísimo, ¿verdad? Y estos ancianos, dice, se sentían muy tristes, ¿no? Sentían tristeza, dolor, angustia, arrepentimiento, ¿no? Porque se daban cuenta de que ellos no habían caminado bien con Dios, que todas las circunstancias que habían vivido, aún el templo había sido destruido. Prácticamente Dios lo había dicho por medio de sus profetas, ¿no? Pero la desobediencia, hermanos, había acarreado toda esta situación que vivió el pueblo de Israel. Por su desobediencia, por querer hacer lo que los demás pueblos paganos hacían, ¿verdad? Eso había provocado toda esta situación. Y a veces nosotros eso les decimos a las personas, les advertimos que cambien su vida, que cambien, ¿no? Que sean obedientes a la palabra del Señor.
Pero a veces como que no entendemos, hermanos. A veces como que no pasa nada, decimos, ¿no? Pero no me pasa nada, miren, sigo igual, no pasa nada. Hermanos, no es en el tiempo que tú creas, es en el tiempo también del Señor que Él muestra, ¿no? Lo que hayamos hecho, es la consecuencia de lo que hemos hecho, hermanos. Y la consecuencia no es pues mañana, pasado o al año siguiente, hermanos. La consecuencia viene poco a poco, hermanos. Por eso tengamos mucho cuidado si estamos en los caminos del Señor, ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Y es por eso que estos ancianos, dice, lloraban de dolor y recordaban cómo las llamas, el fuego había destrozado el templo, ¿no? Y en estas circunstancias, hermanos, en que ellos se encontraban, miren, en estas circunstancias que en estos momentos, era una, era una cosa como que ellos estaban reclamando, pidiendo, ¿no? Sufriendo de que este templo no iba a ser como el primer templo. Este templo era un templo humilde que el pueblo del Señor que se había vuelto a reunir lo estaba levantando, ¿no? Y ellos, pues, no sé, sentirían tristeza, ¿no? De que no había todo lo que había pasado en ese tiempo. Y dice, se pusieron a llorar, ¿no? Pero hermanos, hay algo muy importante, porque al recordar esto, era como paralizar, hermanos, el trabajo del presente. ¿Se dan cuenta? Además, todos estos arrepentimientos y dolor que ellos sentían, como en este caso que estaban viviendo, ¿qué cosa producen, hermanos? Corremos el peligro de cegar nuestros ojos, de cerrar nuestros ojos al verdadero valor y significado del presente que tenemos. Es decir, el dolor y el pensamiento de lo que tú puedas estar recordando de lo antiguo, de lo pasado, puedes cegar tus ojos al verdadero valor y significado del presente, hermanos. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos ancianos, ¿no? No estaban viendo el presente, no estaban reconociendo lo que Dios estaba haciendo en este presente, en su día. No estaban reconociendo eso. No le daban el valor. ¿Por qué? Porque más estaban pensando en lo que había pasado, en la gloria pasada. Eso es lo que ellos estaban viendo, hermanos. Pero no es así, hermanos. Cuidado, no es así. La palabra del Señor, ¿qué nos dice, hermanos? Que Él tiene un futuro mejor para nosotros. Y yo no lo digo, hermanos, lo dice la palabra y lo vamos a leer rapidito, lo vamos a leer. En Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Hermanos, eso es lo que dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, dice hermanos. Él ya tiene nuestro futuro en sus manos. Nuestra esperanza es Él, hermanos, de poder recibir ese futuro bueno que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que recordar eso. Y no solamente eso, hermanos. Los profetas ya lo habían dicho. Porque la verdad, lo que estaba pasando era que estos ancianos no estaban contentos, prácticamente estaban despreciando este templo. Y esto ya lo habían dicho los profetas en un tiempo, ¿no? Que iban a despreciar este templo humilde que se estaba reconstruyendo. Ya lo habían dicho ya los profetas. ¿Mm? Ahora veamos lo contrario a esto, hermanos. Los jóvenes, las personas más jóvenes, hermanos, dice, se alegraban, gritaban, alababan, dice, porque para ellos era un gran paso en la restauración de este templo, hermanos. Ellos estaban
felices, gozosos, danzaban, alababan, cantaban al Señor con todas sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No recordar aún en nuestra propia vida, no recordar lo que pasó. No sé si fue bueno o malo, hermanos, pero no debemos recordar eso, hermanos. Yo les digo así, porque la palabra también dice: el que toma el arado, es decir, el que entra en los caminos del Señor, no puede voltear hacia atrás, hermanos, porque este no es digno de entrar al reino de los cielos. Porque el Señor, tu pasado, las cosas buenas o malas que tú hiciste, no lo sé, el pecado que se cometió anteriormente ya fue olvidado por el Señor, ya fue lanzado a lo profundo del mar, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos un nuevo comienzo en las manos del Señor y debemos gozarnos por eso. Debemos alegrarnos, hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios ha cambiado tu lamento en gozo, en danza, hermanos. Ya se acabó eso. Ahora tenemos un futuro nuevo, una vida diferente. Y debemos alegrarnos porque tenemos en nuestra vida al Dios poderoso, hermanos. Nuestro Padre, imagínense, nuestro Padre, el que hizo los cielos, la tierra, el universo, hermanos. Él es nuestro Padre, ¿no? Alegrémonos como esos jóvenes, hermanos. Gocémonos como esos jóvenes. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Ha llegado a tu vida, hermanos, y tienes un futuro para ti. Ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida. Gózate de eso, hermanos. Eso es lo que nos corresponde. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que caminen con cielos abiertos, amada iglesia del Señor, y que la gracia, el favor del Señor siempre estén con ustedes, hermanos. Gracias, hermanos.